Feliz sábado, mis queridos hermanos. Dios les bendiga grande y ricamente. Hoy, un día de fiesta, día en que el Señor ha legado para todo y cada uno de nosotros lo que es el auspicio de una fiesta que vamos a celebrar junto con Él en el reino de los cielos. Esa Pascua que legó para todo y cada uno de nosotros la salvación. Invítoles nuevamente a retomar la lectura bíblica en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y el versículo 6. Mateo 23, 6. Dice la palabra con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Hombres que en el tiempo en que Jesús estaba cumpliendo su ministerio terrenal, fungían como sacerdotes del templo, pero ellos amaban los actos sociales, las fiestas públicas, y querían estar en los primeros lugares, en las primeras sillas donde se celebraban los banquetes de las grandes esferas sociales de aquel entonces. Hombres que anhelaban las primeras sillas, pero no anhelaban ni la salvación, ni anhelaban la amistad y la comunión para con Jesús. Jesús, un hombre que vino a cambiar la historia, vino a cambiar los tiempos. Cuando Jesús, en cumplimiento de ese ministerio terrenal que fue ofrecido desde el principio del mundo, vino a celebrar la Pascua. Si leemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y el versículo 7, Lucas 22, 7, leemos: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Sacrificar al cordero de la Pascua. Ese cordero que en la antigüedad se hacía en el santuario en que Dios había ordenado a Moisés que erigiera para allí hacerle sacrificio de los machos cabríos y de los becerros y de las ovejas. Si vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, libro de los Hebreos, capítulo 10, y leemos desde el versículo 4 al versículo 8, dice la palabra: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Entonces, en aquel entonces se ofrecían los sacrificios y holocaustos de toro y de machos cabríos, cuyo derramamiento de sangre no expiaba el pecado del hombre, sino que era un derramamiento de una enseñanza para lo que se iba a suscitar a fines del tiempo. Este cordero que fue ofrecido como sacrificio en la cena pascual. Jesús, como dije al principio, vino a cambiar los tiempos. Ya hoy en día ya no es la Pascua, ahora es la cena del Señor. Esa cena en la cual el Señor nos ha invitado a todos
los que aquí estamos representados. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Decimos amén por esto, mis amados. Amén. Gloria a Dios. Una cena que, ¿cuántos de nosotros estamos ansiosos de ir a celebrar con nuestro Señor? Todos, todos. Pero también nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, mis amados. Y tenemos que ir también a buscar a aquellos que están allá afuera, para que ellos también vengan a participar de esa cena. Cuando el Señor preparó el banquete, tenía ya invitados seleccionados, hombres que Él de antemano había elegido para que vinieran a ese banquete. Pero cuando se llegó el día, unos comenzaron a poner excusas. Yo compré una hacienda y voy a inspeccionarla. Otro, yo compré una yunta de buey y voy a probarla. El otro, me acabo de casar. Todos pusieron una excusa. Y el Señor, el dueño de la fiesta, aquel hombre que había preparado aquel banquete, aquella cena, que había preparado toda la comida para aquellos hombres que él había invitado, entonces tomó una decisión. Una decisión que hoy en día, mis amados, derrama sobre cada uno de nosotros la bendición de la salvación. Y por todos los caminos, los collados, por todas partes, y traer a los ciegos, los mancos, a todos aquellos que están en pecado, para yo perdonarles el pecado, a todos aquellos que antes estaban incluidos en la salvación, ahora los voy a incluir en la salvación. Vayan y tráiganlos a mi casa, para que todos ellos participen de la cena del Señor. Qué maravilloso, mis amados, que este hombre haya cambiado la historia y que haya cambiado también nuestras vidas. Que antes, cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado, hoy en día hemos sido nuevamente asidos para con Dios por medio del sacrificio vicario de Cristo Jesús. Amén. Allí en Marcos 12, 38 al 40, Marcos, vamos al libro de Marcos, al capítulo 12. Quien lo tenga, por favor, agradezco, se pone de pie y lo lee fuerte. 12, 38 al 40. Amén. Ahí está. Los escribas, los sacerdotes, esos que anhelaban las primeras sillas en la cena, en los banquetes, en la fiesta. Y él le decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Eran los hombres que estaban encargados en aquel entonces de dar a conocer el evangelio, dar a conocer la salvación por medio de las escrituras, pero sin embargo estaban alejados de Cristo, estaban alejados del Salvador, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hombres que en vez de amar al pueblo, se amaban a sí mismos. Qué tristeza. Hoy en día, muchos que dicen amar a Cristo,
no cumplen su palabra. Desobedecen a la palabra de Dios. ¿Cómo amarán a aquel que vino a traer la salvación si no aman su palabra, si no guardan su palabra? Vamos al Evangelio de Juan, vamos al capítulo 14, y leeremos desde el 21 al 24. Dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora el 24 claramente expresa: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Está clara. Está clara la expresión de Jesús. El que no le ama no guarda su palabra. La Pascua, la cena del Señor. Todo aquel que no ama a Jesús y toma y participa de la cena pascual, ¿lo hace con un corazón sincero? No. No, porque no está guardando la palabra del Señor. No está cumpliendo lo que vino emanado de lo alto. Ese pacto que el Señor vino a realizar con la raza humana. Si vamos al libro de los Gálatas, en el capítulo 3 y el versículo 17, de 17 de los Gálatas, leemos con la dirección del Padre nuevamente, y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Ahora, pregunto, ¿cuál promesa? La promesa de la salvación. La promesa de la salvación que vino a ser realizada por el Cordero que había sido inmolado desde el principio del mundo, Jesús. Él, el Cordero Pascual, ese Cordero que se inmoló él mismo para darnos a nosotros la salvación eterna por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Mis amados, día especial. Hoy, nuevamente, cada uno de los que aquí estamos presentes, ratificaremos nuevamente ese pacto, esa alianza con Jesús. Ese pacto que realizamos cuando emergemos del bautisterio con una nueva vida, como una nueva criatura. Lucas capítulo 14, versículo 15 al 24. Lucas capítulo 14, 25 al 24. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene usted? Lucas 14, 25. Lucas 14, 15 al 24. Del 15 al 24. Okay. Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos, de Dios, perdón.
Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Tristemente, mis amados, todos aquellos que desobedecen la palabra de Dios no gustarán la cena de Dios. ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido convidados? Muchos son los convidados y pocos los escogidos. ¿Cuántos que teniendo la palabra de Dios en la mano, conociendo la verdad escrita, sin embargo, siguen ideologías de hombre? En Juan 5:34, Juan 5:34, ¿cómo dice la palabra? ¿Tienes? La palabra dice, y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. ¿Para qué mencionó el Señor las palabras? Para que nosotros fuéramos salvos por ella. Porque la palabra que Él trajo es la palabra de su Padre. El sacrificio que Él vino a realizar fue elegido por Él ante su Padre. ¿Quién irá a rescatar la raza humana? Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién? ¿Quién otro podría venir a rescatar al hombre del pecado? ¿Quién otro podría salvar al hombre de la muerte segunda? Solamente Jesús, sufriendo Él por el hombre esa muerte segunda, esa muerte vicaria que realizó por todo y cada uno de nosotros, para que así nosotros obtuviéramos por medio de Él una invitación, no a un sacrificio, sino a una grande fiesta. Qué maravilloso, mis amados. Qué maravilloso que desde el principio nuestro Creador es un Dios de fiesta. Dicen que nosotros no nos divertimos, que somos aburridos. No, nuestro Padre es un Dios de fiesta, un Dios que le gustan las fiestas. Desde la creación todo lo ha creado con fiesta. La fiesta de los panes, la fiesta de las levaduras, la fiesta de las cosechas, la fiesta de los corderos, todo. Una boda. ¿Qué más alegría puede haber que en una boda? Y todos nosotros somos invitados a esa gran boda. Pero no una boda que va a durar unas cuantas horas. Por ejemplo, cuando mi hermana aquí que se casó, fueron 5 horas allí, gozándonos con ella y su familia. ¿Te acuerdas?
5 horas esplendorosas allí. Pero esta va a ser una boda que va a durar 1000 años. Amén. Las bodas del Cordero. Esa boda en que se va a remover otra vez la cena pascual. Esa cena que hoy nosotros vamos nuevamente, así como cuando se realizan los matrimonios terrenales, que empieza el cortejo 15 días antes a practicar lo que se va a realizar. Nosotros estamos ensayando acá, en la tierra, lo que hemos de realizar allá, con nuestro Señor. Él dijo, cuando estuvo con sus discípulos, que ellos, si celebraron la primera cena con Él, Él dijo, tomad, comed este pan, el cual representa mi cuerpo, porque este cuerpo va a ser molido por vuestros pecados. Y al comer el pan, que se muele el pan, estamos realizando el sacrificio que Él hizo. Luego después dijo, tomad todo de la copa, de la alianza que he de realizar con todos ustedes, pero que no beberé más hasta que venga nuevamente en el reino de mi Padre y lo beba junto con todos ustedes en el reino de los cielos. Es un pacto establecido por aquel que entregó todo para que nosotros disfrutemos de una gran cena. ¿Cuántos de ustedes? En mi casa lo hicimos. Celebraron la cena familiar el 24 de diciembre. No porque haya nacido Jesús en esa fecha, no, sino una cena de amistad, de reconciliación familiar por un año que va a terminar, por algo que va a concluir, porque se va a iniciar un nuevo ciclo en nuestra vida espiritual. Un año más en nuestra vida espiritual, pero un año menos para la venida de aquel Cordero que se entregó como Cordero Pascual para nuestra salvación. Qué maravilloso, mis amados. Qué maravilloso es sentir la alegría, la emoción que nosotros somos familia de aquel que por nosotros se entregó. Porque cuando la familia está consolidada, cuando ocurre algo en un integrante de la familia, toda la familia se une para apoyar a aquel por el cual está pasando la aflicción. O si a la vez es por un acto de cumpleaños, de alegría, de una fiesta, toda la familia también se une para celebrar junto con él en ese acto. Eso somos. Una gran familia espiritual a través del Cordero que hoy nos invita a celebrar la Pascua, a celebrar esa cena de alianza, de nueva renovación de pacto para con Él, de demostrarle que en verdad le amamos, de que en verdad nuestro corazón está con Él, de que le hemos recibido en nuestros corazones como Él primero nos aceptó a nosotros. Él nos aceptó a nosotros primero como pecadores. Hoy nosotros le aceptamos a Él como el Cordero que nos redimió de nuestros pecados. Qué maravilloso. Un cambio total. Un cambio que ningún hombre ha podido realizar ni realizará. Solamente Él. Él. Aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 32 y el versículo 38, Jeremías 32, 38, 26. Sí, versículo 26, 32, 26. Dice, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham,
de Isaac y de Jacob, porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Aún aquellos que antes estaban cautivos en el pecado, hoy en día, aunque no vivieron en la época de Cristo Jesús, que fue el Cordero que los inmoló, van a disfrutar también de esa gran salvación. Una salvación eterna por ese pacto que el Señor hizo para siempre con todos los hombres. Amén. Muchos dicen que la gracia se inició después que Jesús fue crucificado y resucitó. No, la gracia comienza en Génesis 3:15, cuando el Señor hizo una alianza. Hombre, enemigo. Una alianza de vencimiento. Después, creación, iglesia. Y ahora, iglesia con Jesús. Qué maravilloso. Seguimos adelante, mis amados, y en Lucas 17, 7 al 10, Lucas 17, 7 al 10, ¿cómo dice la palabra? (17:10) dice: Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles, somos pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sí, del 7 al 10, pero ya no comenzó del 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo esto que se ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Ahora, ¿por qué somos siervos inútiles? ¿Acaso nosotros hicimos lo que teníamos que hacer? No, no lo hicimos. Muchos expresan: yo busqué a Dios y me entregué a Dios. Ningún hombre busca a Dios. Dios, en su inmenso amor, en su misericordia, busca al hombre para salvarlo. Juan 3:16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en él cree, mas no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en Romanos 5:8 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es esa búsqueda de Dios al hombre, no el hombre a Dios. Y es maravilloso. Hoy, mis amados, hoy estamos en presencia de nuestro Dios. Conforme a la palabra establecida, de donde estén dos reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de vosotros. Hoy el Señor se encuentra en medio de nosotros. Primero, porque es su santo sábado. Y Él se encuentra regocijado de que la creación de Él, después de haberla rescatado, estemos alabando y glorificando su nombre. Así como está escrito allí en 2 de Timoteo 1:9, que dice: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces es una alianza que Dios ha hecho con el hombre, con su creación.
Porque Él sabe que bajo un engaño, bajo una farsa, el hombre dejó de adorarle a Él. Pero hoy, bajo una verdad, el hombre está reconciliado nuevamente con Dios, y por medio de esa verdad que Jesús vino a traer de lo alto, hoy nosotros le estamos adorando. Qué maravilloso. Y que esa adoración que hoy, como aún seres pecadores, porque somos pecadores, porque a pesar de que hemos recibido el bautismo de la salvación, seguimos pecando en este mundo, porque esta carne es débil. Pero el Señor dice que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día cuando Él venga. Gloria a Dios. En Juan, en el capítulo 12, 1 al 3, Juan 12, 1 al 3, vamos a ir rápidamente. Juan 12, 1 al 3, dice la palabra: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con su cabello, y la casa se llenó de aquel olor del perfume. Un hombre que murió, quizás en el pecado, pero que Jesús le resucitó. Y aquella cena que sus propias hermanas estaban preparando, él fue partícipe junto con Jesús en aquella cena. Y él también aspiró el olor de aquel perfume de nardo que nosotros aspiraremos en el nuevo reino, y que participaremos, así como Lázaro, junto con Jesús en la gran cena de la Pascua. Una cena de la cual estamos ansiosos, porque yo lo estoy, de que llegue ese día de participar con Él. Pero siempre hay un pero, mis amados. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 27 dice: pero no entrará a ella ninguna cosa inmunda que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente eso. Todos aquellos que estemos inscritos en el libro de la vida de Cristo, disfrutaremos de esa gran boda, de esa gran cena que el Señor ha preparado para todo y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Señor, en este momento que estoy disertando tu palabra, te ruego que ninguno de los que estamos aquí representados, Señor, nos apartemos de ti. Y que aquellos que aún no hayan tomado su decisión, que vengan a ti. Ahora, hubo una división de tiempo, un cambio en la historia. Jesús cambió la historia. Ahora yo pregunto, ¿cuántas cenas se realizarán? Primero hubo la cena de la Pascua hebrea. Después, cuando el Señor resucitó, Pablo instituyó la cena del Señor. Ahora, Apocalipsis, en el capítulo 19, 17 al 18, Apocalipsis, ahí la cena de Dios y la cena del Cordero. ¿Quiénes quieren estar en la cena de Dios? Levanten la mano. En la cena de Dios. Ok. Fíjense, todos los que levantaron la mano en la cena de Dios. Ay. Apocalipsis 19, 17 al 18. Dice la palabra:
y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de jinetes, y carne de todo libre y carne de todo esclavo, grande y pequeño. La cena de Dios es la cena del juicio. Los que levantaron la mano, la cena del juicio, la cena de Dios, una cena de juicio, como está escrito en el libro de los Romanos, capítulo 14, 11 y 12. Libro de los Romanos, 14, 11 y 12. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Tremenda la cena de Dios. Cena de juicio. ¿Cena para quién? ¿Para quién es esta cena? Para aquellos que desobedecen la palabra de Dios, que contradicen la palabra de Dios. Aquellos que cambiaron la palabra de Dios, como está escrito en Daniel 7:25, que pensarán en cambiar los tiempos y la ley. Cambiaron los tiempos y cambiaron la ley de Dios. Para ellos tristemente es este juicio, no para los que levantaron la mano. Gloria a Dios. Señor es misericordioso. Tenemos un Dios de amor. Amén. Gloria a Dios. Ahora allí mismo en Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. ¿Cómo dice? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados todos aquellos que estamos inscritos en el libro de la vida de Cristo. Dios les bendiga en esta tarde, esta mañana, mi amado, y que ninguno de nosotros parte a la cena del Señor. Pero que luchemos contra el enemigo para no participar de la cena de Dios. Que el Señor les bendiga.